Sin duda alguna, los campos disciplinarios nos han posibilitado un avance sumamente importante en cuanto a la manera en que nos aproximamos al mundo y en la manera también en la que nos relacionamos con el mundo, es decir, cómo estamos allí inmersos o no, dependiendo de nuestros marcos ontológicos, en lo que acontece a nuestro alrededor. Sin embargo, esta misma cuestión disciplinaria, en cierta medida, nos tiene un tanto por fuera del tiempo actual, porque nuestros soportes, nuestros sustentos y nuestros medios de transmisión, es decir, la educación, que en un momento dado tendría que tenerse respecto a la ciencia y a la investigación, sigue teniendo una serie de ataduras muy singulares y fuertes, en el sentido de que no solo están dadas por el corpus teórico y por la cuestión metodológica, sino por los representantes específicos de cada una de esas disciplinas. Si nosotros pudiéramos esquematizar un tanto esta cuestión, nos daríamos cuenta que éstas abordan los objetos de estudio en condiciones muy concretas, en una cuestión unidimensional y por supuesto con un sentido muy específico de establecer leyes generales o generalizaciones, aún ciertas lecturas disciplinarias del orden de lo social, del orden de las humanidades, ¿no? Al adoptar incluso el propio nombre de humanidades, como si todas las ciencias no fueran parte de lo humano, bueno, pues están allí ligadas en estos, digamos así, en estos puntos duros de su quehacer que no permiten el intercambio. Por ello es que cada una tiene un cierto corpus, un cierto globo, ¿no? Un cierto color y no van compartiendo matices. Es a partir de sus propias consideraciones que van estableciendo o fortaleciendo, ¿no? A partir del cúmulo de lo que denominamos evidencia, ¿no? Nuevas acciones para con los objetos, pero única y exclusivamente desde su ámbito. Por el otro lado, cuando nosotros pasamos al trabajo que podría ser multidisciplinario, ya sea en la acción o directamente en la investigación, pues nos encontramos que la relación ahora con el objeto de investigación se torna una cuestión microobservacional. Es decir, si bien parece que es mucho más amplio, porque tenemos diversas disciplinas que acuden al encuentro de un cierto objeto, la realidad es que estas están llamadas ahí para realizar un trabajo de juxtaposición, ¿no? De múltiples lecturas, nuevamente aún en una cierta unidimensionalidad, pero que por lo menos en ciertos pequeños puntos tienden a comunicar. Pero es a comunicar y no a comunicarse. Tienden a comunicar cómo observan y qué pueden dar cuenta del objeto, sea de un rasgo, sea de una característica, o sea de cómo le observan en una totalidad. Esto es algo muy claro cuando nosotros pensamos los equipos de intervención multidisciplinaria en ámbitos, por ejemplo, como la salud. Allí tendremos diversas disciplinas, diversos representantes de disciplinas que en un momento dado pueden sentarse, más que a establecer una cuestión dialógica, a establecer un intercambio de puntos. No intercambian, ¿no? Una serie de conocimientos referentes al objeto para reconstruir el elemento de objeto, sino solamente intercambian una serie de puntos. ¿No? Por eso del todo no llega a ser una cuestión dialógica, es más bien una cuestión informativa, ¿no? Donde un elemento del equipo señala cómo observa al paciente, otro elemento del equipo señala cuál es su condición mental, otro elemento cuáles son los cuidados necesarios, otro más cuál es su condición socioeconómica y cortan cualquier tipo de acción que vaya más allá de esto que están preestableciendo. Por eso la cuestión multidisciplinaria tiene un carácter aditivo y el producto en todo caso es un producto parcelarizado. ¿No? El producto puede ser, bueno, el producto puede ser una atención, también el producto puede ser un servicio, en fin, puede haber diversos tipos de productos. Hay una cierta producción, pero realmente la aproximación donde se develen las diferentes dimensiones que están allí aconteciendo, no lo vamos a tener como tal. Por ello, se ha ido optando por
establecer ahora cuestiones interdisciplinarias. Y acá el enfoque es la obtención de un producto que integre las perspectivas disciplinares. Ya no se trata de una reunión donde cada uno, por ejemplo, de los intervinientes o cada una de las disciplinas, dice esto es y hasta aquí llego, esto es y esto es lo que se debería de hacer, esto es y así se resuelve esta problemática, sino que ya se establece un cierto diálogo y por supuesto un cierto entramado discursivo, integración de conceptos y metodologías y también de prácticas. Hay ya el inicio de un préstamo de diferentes prácticas que son ajustadas en cierta medida a la cuestión disciplinaria, pero sobre todo son ajustadas al objeto y al momento. Pero no dejan de estar ligados a una jerarquización de conocimientos, algo que es de lo común de muchos espacios donde bueno, pues uno puede determinar, por ejemplo, en los campos de la investigación, en la producción de tesis, hay quienes pueden determinar que van a llevar a cabo una tesis de carácter interdisciplinario en arquitectura o en historia o en salud, y la mayoría de los claustros, porque estamos dentro de ámbitos disciplinarios, hacen en un primer momento un intento por incluirle dentro del ámbito disciplinario, por coartar, por de alguna manera establecer un rumbo y una ruta de lo que tendría que ser, pero paulatinamente, ¿no?, van siendo rechazados o relegados, ¿no?, porque se tiende a la jerarquización, porque si bien la interdisciplina es una herramienta muy útil en muchos ámbitos, del todo todavía no rebasa ciertas perspectivas que de sí se tienen. Y para poderlas rebasar, nosotros diríamos que en un momento dado quizás la indisciplinariedad es la forma fuerte, ¿no?, el impacto fuerte para la construcción de nuevas posturas, pero por supuesto primero atraviesa por trastocar las posturas lineales de los campos disciplinarios, sean lineales en su horizontalidad pero dentro de sus fronteras, o lineales en cuanto a la jerarquización, la verticalidad, que por supuesto nos habla ya de su estructura, ¿no?, fija, ¿no?, y va también esta indisciplinariedad, este movimiento de cuestionar que se está allí jugando, a iluminar los puntos oscuros y a dar cuenta de los recovecos que están en la construcción epistemológica de la propia disciplina y en el abordaje que está llevando de un determinado objeto o fenómeno. Y algo sumamente rescatable de la indisciplinariedad es que va a sumar, va no solamente a ser aditiva, no solamente va a ser integrativa, sino que va de alguna manera a empezar a formular una ruta, porque va a anudar también el registro de los relatos de los investigadores. Esa también es una de esas cualidades que tiene, ¿no?, que nos permite saber cómo alguien llega, pero no solo como un elemento que pudiera ser anecdótico o como una cuestión de sesgo, sino como un elemento fundamental en el armado de la propia cuestión disciplinaria o del propio proceso de investigación o del propio procedimiento que se está queriendo seguir, ¿no? De alguna manera, ¿no?, esta ventana de los procesos tras bambalinas, ¿no?, también es un campo fértil para desplegar nuevas investigaciones que, por supuesto, sean de orden indisciplinario en un primer momento y después esto aluda paulatinamente a construir una transdisciplinariedad que es justo lo que nos va convocando.